Bueno, entonces ahora sí, muy buenos días para todos. Muchas gracias por la espera. Una disculpa. Bueno, el día de hoy tenemos una capacitación que pertenece a el programa de vigilancia epidemiológica de riesgo biomecánico. Todo lo que tiene que ver con la higiene postural, lo que tiene que ver con todo el tema de manipulación de cargas. Entonces, vamos a tener una capacitación que nos va a hablar de temas y aspectos de prevención de desórdenes musculoesqueléticos, muy enfocada al cuidado de las manos por el uso del celular y todo el tema de digitación. Recordemos que somos personal totalmente administrativo, la mayor parte de la empresa. Entonces, estamos 8 horas en una posición totalmente sedenta y haciendo una acción que puede ser manipulación de nuestro celular o digitalización. Entonces, ¿cómo vamos a proceder con esta capacitación? Vamos a tener 5 puntos, algo muy puntual. Vamos a primero romper el hielo con algunos temas de capacitaciones que vimos el año pasado. Vamos a mirar específicamente qué hace la referencia de la prevención en esos desórdenes musculoesqueléticos. Vamos a hablar de algunas enfermedades que se pueden presentar por esos desórdenes. Puntualmente, una vamos a ver en esa primera sesión, en esa primera capacitación del año. Vamos a ver medidas preventivas y por último la asistencia y la evaluación. Entonces, para romper el hielo les voy a pedir por favor a todos que escaneen este código QR que está en sus pantallas. Vamos a entrar a la aplicación de Kahoot. ¿Pudimos entrar, compañeros? No, no aún. Listo, dale. La mayoría ya pudo escanear el código. Sí, pero no deja ingresar. Bueno, escaneemos el código, por ¿Lo puedes favor. poner más grande? Pues No deja entrar. ¿No te deja entrar? Con ese código no. ¿Alguien más no lo deja entrar? En el caso de que sean más de 3 personas, continuamos con la capacitación. yo no he podido entrar tampoco, ¿No? Catherine. A mí tampoco. Oh, por Dios. Listo, dale. Entonces vamos a continuar. Vamos a continuar, no se Dice que preocupen, revise el PIN. prácticamente. El PIN es el que dice, aquí hay un numerito que dice Sí, por eso. 305273. Ya, Una advertencia de que no, sale en rojo, que no se puede entrar. sí es el PIN. Que no reconoce el código, dice. No, listo, No, no, dale, no hay problema, compañeros. Vamos a continuar. No se preocupen. Bueno, aquí lo que teníamos era como preguntitas muy puntuales, si sabíamos del sistema muscular, si sabíamos algunos aspectos en cuanto a músculos, en cuanto a enfermedades de músculos. Así que no se preocupen si no pueden entrar, vamos a continuar. Bueno, entonces la siguiente parte es a qué hace referencia la prevención de desórdenes musculoesqueléticos y eso prácticamente, como lo dije iniciando la capacitación, es un tema muy puntual en cuanto a postura, ergonomía, todo lo que tiene que ver con la anatomía, pero en cuanto a tener posturas muy de largo tiempo, ¿sí? O sea, muy largas, muy continuas, muy repetitivas, puede ser posiciones bípedas, posiciones totalmente sedentas, que es como realmente la mayoría estamos en nuestro día a día laboral. ¿Cómo podemos amortiguar este tipo de acciones? Las pausas activas son primordiales, todo el tema de estiramiento, tanto miembros superiores como miembros inferiores, todo el tema del tronco, es muy importante hacer un estiramiento en el transcurso del día, ya sea la pausa activa cuando estamos en casa, ir al almuerzo, salir, caminar por lo menos 20 minuticos, si hay la posibilidad de hacerlo, súper importante. Entonces, ¿qué vamos a mirar? Vamos a ver que tenemos riesgos comunes dentro de esta prevención de desórdenes musculoesqueléticos. Tenemos una ergonomía muy puntual en cuanto al uso del celular y una ergonomía muy puntual en cuanto a la digitación, todo el tema con nuestro manejo con nuestro equipo de cómputo.
Aquí la mayoría utiliza a veces portátil y lo conecta a pantallas. Muchos tenemos dos pantallas, solo tenemos una pantalla, lo que nos permite tener un mejor panorama, ¿cierto? También un papel muy importante juega la silla. Todo ese tema de la ergonomía, la higiene postural que tenemos, donde colocamos las manos, la posición en que tenemos nuestras manos al momento de digitalizar y al momento de manipular nuestros equipos celulares. Con respecto a esto, vamos a riesgos comunes. Riesgos comunes es cuando ya entramos con todo ese tema de enfermedades que salen a partir de esta mala higiene postural o de estos hábitos que tenemos en nuestro día a día. Aquí vamos a encontrar el síndrome de túnel carpiano, que se ubica en todo el tema de la muñeca. También tenemos tenosinovitis, que tiene que ver con todo este dolor que nos da entre nuestro dedo índice y nuestro dedo pulgar. Entonces, este es un dolor que se da en esta parte de los tendones. También tenemos este riesgo muy común, que es la epiconditis, que es un dolor que va desde el codo y termina en la muñeca. Eso tiene mucho que ver en la postura que manejamos. Entonces, a nosotros nos dicen, no, es muy importante que usted maneje una postura donde sus codos se puedan apoyar en el escritorio, donde pueda tener un buen ángulo entre su mano, el teclado y el mouse, ¿sí? Donde pueda usted formar un ángulo entre su hombro, su codo y su muñeca para que usted esté cómodo frente a su equipo de cómputo. Entonces, muchas veces tenemos que subir la silla o subir la pantalla para que podamos generar estos ángulos. Muchas veces tenemos que tener un apoyapié para las personas que somos muy bajitas, entonces, para poder apoyar nuestros pies, porque todo el tema de las piernas en suspensión hacen doler las rodillas. Esto en cuanto a riesgos comunes. Son las tres enfermedades que se pueden aparecer por todo este tema de higiene postural, todo el tema que tiene que ver con miembros superiores que van desde los hombros hasta los dedos de las manos. Ergonomía del uso de celular. Entonces, nosotros hemos culturalmente hace muchos años convertido nuestro celular como en una extensión de nuestro brazo, ¿cierto? Hay celulares de todos los tamaños, los hay grandes, pequeños, chiquitos, plegables, como los encontremos, ¿cierto? Y muchas veces nuestros equipos suelen ser muy pesados. Tenemos también la costumbre de utilizar el celular solamente con una mano, digamos, manipularlo solamente con una mano y el peso va a recaer siempre con una mano. Entonces, es acá donde es muy importante tener una buena ergonomía en la parte del uso de ese celular. Entonces, una postura, la primera parte, entonces vamos a evitar que todo el peso del celular recaiga en una sola mano, ¿sí? Turnémoslo en ambas manos para que sea mucho más fácil que el peso lo mantenga en ambas manos. ¿Qué pasa cuando tenemos mucho el uso del celular? Comienzan a doler estos dos deditos. Estos dos deditos son los primeros afectados porque son los que tienen más movimiento y la mano es la que está soportando y muchas veces el peso no lo sostienen los dedos sino las mismas muñecas. Súper importante, a veces terminamos escribiendo así cuando nos piden que el celular también tenga una posición para que no se afecte nuestro cuello, toda la parte que va del cuello hasta la parte lumbar, para no generar jivas. O sea, una posición con la pantalla celular es muy importante que la tengamos presente. Alternancia, entonces, también si podemos cambiar el celular de mano en mano para poder que no solamente una mano reciba todo el peso de nuestro equipo celular. Y por último, si vamos a escribir grandes mensajes y tenemos la oportunidad de apoyarnos en algo, ya sea en nuestras piernas o en un escritorio o en una pared, o sea, en un mesoncito, para que podamos escribir de una manera más segura y que el peso también sea apoyado en los codos. Esto en cuanto a ergonomía del uso del celular. Hablando de ergonomía, el equipo de cómputo es acá donde entra todo este tema que va apoyado con las inspecciones de puesto de trabajo. Entonces, lo primero, las muñecas. Y va muy de la mano al uso del mouse, ¿sí? Súper importante, ustedes han intentado, algunos de acá, tener un mouse ergonómico o que su mouse sea igual del tamaño de su mano, porque muchas veces las personas que tenemos las manos pequeñitas nos queda un mouse perfecto, esos mouse que son chiquitos. Pero hay personas que tienen las manos grandes y sus mouse son muy pequeños. Eso también hace que se generen dolores, tanto en los dedos como en la muñeca, como en el codo. Y más cuando todo el tiempo estamos manejando el mouse
con una sola mano. Entonces acá donde vamos a mirar todo el tema de muñecas, mouse y codos. Para la parte de muñecas nos pide siempre, las muñecas deben estar en la posición, en esta posición. No en esta flexión, no en esta flexión. ¿Por qué razón? Porque este movimiento por mucho tiempo va a hacer que nuestros tendones se inflamen, generando dolores agudos. No muy al principio, sino muy a largo plazo. Entonces, súper importante mantener las muñecas, en este caso, la posición de las manos rectas encima del escritorio. Hay personas que tenemos bases para el equipo de cómputo cuando son portátiles y escribimos así. O sea, todo el tiempo las muñecas están así. Entonces, no, hay que tener una posición totalmente vertical para que las muñecas puedan descansar. Vamos a pasar a la parte del mouse. En su momento se puso muy de moda los pack mouse. Son esos cuadritos que tienen como un colchoncito para que tú recargues la muñeca, ¿cierto? En su momento son válidos siempre y cuando el mouse sea mucho más alto que el pack. O sea, si el mouse es muy pequeño, tú vas a generar toda la presión en la parte de la muñeca porque todo el tiempo vas a estar manejando el mouse con una sola mano, lo que va a generar igualmente inflamación en la parte de los tendones que unen la muñeca con la mano. Entonces, muy importante, en lo primordial, no utilicemos pack mouse. Esos pack mouse que tienen como ese colchoncito para que coloques la manito, no. Si tu mouse no es más grande que ese colchoncito, no lo uses. Es mejor utilizar un mouse ergonómico o simplemente un pad que vaya totalmente a la altura de tu codo, o sea, que tengamos una posición totalmente vertical. Y por último, los codos. Entonces, muchas veces nos apoyamos de las sillas, ¿cierto? Recordemos que la silla nos permite a nosotros tener una posición totalmente ergonómica, una posición que nos permite estar cómodos, donde podamos recargar todo el peso y no estar ni así, ni así, sino simplemente en una posición de nuestros hombros se descansen en los codos, en toda esta parte de este ángulo que se hace entre el hombro, codo y muñeca. Súper importante, una buena silla, que la silla sea muy compatible en este medio con el escritorio, con el pupitre, para que simplemente haya una línea vertical entre la silla y el escritorio y yo pueda descansar mis codos ahí y mis muñecas se permanezcan en una posición vertical. Esto en cuanto a ergonomía de digitación. Ahora, la enfermedad que vamos a ver hoy va a ser síndrome del túnel carpiano, perdón. Entonces, este síndrome se ubica totalmente en toda esta zona, lo que une lo que es la muñeca con la mano y afecta los tendones en esta parte. ¿Por qué? Porque es donde más nosotros tenemos ubicado el peso cuando estamos manejando el mouse. Entonces, muchas veces, no sé si aquí alguno de ustedes practica gimnasio o ha tenido la oportunidad de levantar mancuernas, perdón. Entonces, muchas veces el tema del agarre se dificulta. ¿Por qué razón? Porque no se hace estiramiento a lo que es la mano, a los tendones, no hacemos una pausa activa. Y eso se va a dar cuenta en el agarre, cuando se nos duerma la mano, tengamos un hormigueo por mucho tiempo, estar en una misma posición por largo tiempo y haciéndole presión a esa parte de la mano. Entonces son acciones totalmente repetitivas y muy continuas por muy largo tiempo, que al hacer mucha presión y quedar totalmente presionado estos nervios, estos tendones, lo que hace es generar una inflamación, lo que se llama síndrome del túnel carpiano. ¿Qué podemos ver acá dentro de estas acciones? Entonces tenemos actividades repetitivas manuales, como ya lo había comentado, tenemos posturas forzadas de la muñeca, todo lo que tiene que ver con el uso del mouse, el uso del teclado, cómo tenemos ubicada la pantalla, eso en cuanto a posturas forzadas de la muñeca, y esfuerzos, todo lo que tiene que ver con la manipulación del mouse y también la manipulación del celular. Muchas veces nos quedamos, no sé, es un mal hábito que estamos acostados en la cama y realmente tenemos como el celular solamente apoyado en la mano dominante. Uno somos, digamos, tenemos nuestra mano dominante, puede ser la mano derecha o la mano izquierda. Entonces, todo el tiempo se está recargando el peso en una sola mano. ¿Cómo lo vamos a identificar? Súper importante. Va a haber un dolor en la muñeca. Un dolor acá, más que todo cuando ustedes colocan en esta posición su bracito para el momento de manipular el mouse. También el hormigueo en los dedos, es como cuando se te duerme una parte del cuerpo y comienza esa sensación,
pero no es una sensación chévere porque realmente se te está dando en la mano y ya es como que se te queda trabadito el dedo. Entonces, son síntomas que se pueden tratar con estiramientos, con pausas activas. Aquí yo haciéndole propagandas a las pausas activas porque, compañeros, es muy importante hacer estiramientos de todo nuestro cuerpo y más cuando estamos muy juiciosos trabajando. Entonces, medidas preventivas, como ya lo hemos mencionado, la ergonomía del lugar, súper importante, ajustar mesas, sillas, más que trabajamos en la casa, entonces tener un buen espacio para trabajar. Muchas veces escogemos el comedor porque es muy cómodo en la zona de nuestras casas, pero si tenemos un lugar en nuestras casas que podamos adaptar como un estudio, como una mini oficina, súper importante. Manejar una higiene, tener una buena silla que nos permita tener esa postura desde el cuello hasta la parte lumbar, que es donde comienza la cadera, la cintura, ¿sí? Para poder tener un buen apoyo. Súper importante, entendemos que nuestras sillas no sean de las que tenemos esta movilidad todo el tiempo, porque si no lo que vamos a tener que hacer un sobreesfuerzo para que nuestra espalda permanezca en una posición recta. Y estas sillas lo que hacen es de que uno termine sentado de una manera gibosa o se vaya para un lado o todo el tiempo esté intentando no perder la postura. Pausas activas, muy importante. Yo les recomiendo, hagamos estiramientos antes de sentarnos en el computador, después de que salgamos, o antes de, bueno, al momento de salir a la hora de almorzar o en las tardecitas, súper importante cuando ya termine la jornada, estiramiento de las manos, muy suave, no hay que hacer ejercicios muy bruscos porque tenemos toda esa parte sensible, pues una parte que está muy caliente, así como cuando nos dicen, usted no puede hacer cardio antes de comenzar su rutina de ejercicios, porque ya está caliente. Entonces, es mejor hacer cardio después de su rutina de ejercicios. Algunos lo recomiendan, otros recomiendan que sea antes. Para este caso, súper importante, estiramientos, se conocen como pausas activas. Y también la rotación de tareas. Si podemos, digamos, alternar el uso del mouse con el teclado o manejar todo el teclado, súper chévere. Alternemos esas tareas para que nuestras manitos no permanezcan mucho tiempo en posiciones muy rígidas, continuas y que se generen fuercitas que nos pueden lastimar. Bueno, y con eso terminamos la capacitación de hoy, una capacitación muy rápido, compañeros, muy puntual, haciéndole aquí propagandas a las pausas activas. Recordemos que la pausa activa es el programa de prevención frente a estos desórdenes musculoesqueléticos del programa de vigilancia epidemiológica de riesgo biomecánico. Los voy a invitar a si pueden escanear este código QR o si les comparto el enlace de la evaluación por el chat. Los escucho. Si pueden escanearlo o se los comparto mejor por el chat. ¿Alguna pregunta hasta este momento, compañeros? ¿Alguna inquietud, alguna duda? Recordemos que a las 3 de la tarde, de 3 a 3:30, hay una cita muy puntual en los Teams de todos, donde tenemos pausas activas no solamente de las manos, tenemos pausas activas de los miembros superiores, miembros inferiores, del tronco, de los ojitos. Si en ese momento alguno no tiene esa citación todos los días por Teams, donde tú puedes ingresar, ves un pequeño video y dejas el registro. En la evaluación me lo puedes dejar en el último punto. Katherine, yo no tengo esa cita de la ergonomía, por favor, colócamelo en Teams para yo tener ese recordatorio. Se puede hacer en cualquier hora del día. No es necesario a esa hora muy puntual, pero se puede hacer en cualquier hora del día. Voy a copiar por acá.